Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano en Cristo, su hermano Ramón. Y yo tengo el privilegio de dar una reflexión acerca de la palabra de Dios. Una reflexión que espero que sea de bendición para todos nosotros, ¿verdad? Que nos anime, que nos exhorte, que nos dé confianza, que nos dé más sabiduría acerca de la palabra de Dios y que todo lo que nosotros escuchemos de la palabra de Dios lo podamos guardar en nuestra mente, en nuestro corazón y lo pongamos por obra, hermanos. Bueno, voy a leer la cita. Esta reflexión yo le puse: vivamos buscando la sabiduría, pase lo que pase. Sí, que pase lo que te pase, siempre estés buscando de Dios. No le eches la culpa a Dios por las cosas malas que te pasen, ¿verdad? No nada más estamos para agradecer a Dios cuando algo bueno nos sucede, sino que siempre estemos con Dios, pase lo que pase, sea bueno, sea malo, siempre demos gracias a Dios. La palabra nos dice en el Salmo 34 que bendigamos a Dios todo el tiempo, que su alabanza esté de continuo en nuestra boca. Así nosotros debemos estar continuamente dándole gracias a Dios en todo. Pero antes que empecemos, hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a leer la cita con la que yo quiero empezar esta reflexión, que es en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos del 15 y 16. Dice así la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias por este día. Este es el día que tú hiciste, Padre, nosotros nos alegramos y nos gozamos en él. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos la bendición de tener una reflexión de tu palabra todos los días. Te pedimos que tú bendigas, Señor, a Ministerio Casesa en la Ciudad de México. Bendice a su pastora, bendice a cada una de mis hermanas y hermanos que trabajan para tu obra en Ministerio Casesa, Ciudad de México, Señor. A todos los que se congregan, Padre, que ángeles tuyos acampen alrededor de todos ellos y los defiendan, Padre. Bendice al Ministerio Casesa en la ciudad de San Martín. Bendice, Padre, al pastor César, a la pastora Estelita, a todas mis hermanas y hermanos que se congregan en San Martín, Señor. A mis hermanas que trabajan para tu obra también bendícelas, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Bendice el Ministerio Casesa La Roca, Padre, aquí en la ciudad de Puebla, Señor. Bendice, Señor, al pastor Martín, a la pastora Sandy, a sus hijas, a sus hijos, Padre, a todos mis hermanos y hermanas que trabajan para tu obra, Señor, a todos los que se congregan también, bendícelos, síguelos bendiciendo y sígueles proveyendo, Señor. Padre, tú eres el Dios grande y maravilloso, Señor. Sabemos que nada se mueve si no es por ti, Padre, y sabemos que cuando tú bendices, tú provees, Señor. Tú nos guardas, Señor, y tú eres el que nos guía y nos dirige en todo lo que hacemos, Padre. Bendice al Ministerio Casesa, La Roca, en la ciudad de Puebla, Señor. Bendice, Señor, cada una de las personas que se congregan con gozo, con alegría, Señor, y sigue multiplicando, Señor, a cada creyente, Padre. Señor, sabemos que el propósito de llevar tu palabra es que todos te conozcan, Padre, que la gente conozca la luz y que anden, Señor, con la luz, Padre, porque tú eres la luz, tú eres nuestra bendición. Te damos, Señor, la honra y te damos la gloria, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vienen estos dos versículos que son cortos, que nos dice la palabra, ¿verdad? Que no seamos, que andemos, ¿verdad? Con diligencia, que andemos, diligencia quiere decir que estemos viendo qué es lo que estamos haciendo y que lo hagamos, ¿verdad? No lo dejemos para después. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, dice la palabra. En estos versículos vemos que hay dos consejos: que veamos cómo andemos, que quiere decir que tratemos de vivir sabiamente. ¿Y cómo es vivir sabiamente? Pues conociendo de la palabra de Dios y aprovechando el tiempo. La palabra nos enseña sobre esta necesidad de tener sabiduría, es decir, que seamos prudentes, que seamos diligentes, y todas estas cosas vienen de Dios. La sabiduría, la palabra lo muestra como conocer de Dios. Todas esas cosas vienen de Dios y es el Señor el que nos va a ayudar
a realizar esas inteligencias múltiples, ¿verdad? Que tengamos sabiduría, que tengamos los frutos del Espíritu, ¿verdad? El fruto del Espíritu, que son 9 características del fruto del Espíritu, y la capacidad que tengamos también nosotros de hacer conexiones que tengan creatividad para que podamos crecer y podamos servir en amor, porque el amor es Dios, ¿verdad? Dios es amor. Aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en épocas donde se está aumentando la maldad. Nosotros podemos ver en los noticieros, ¿verdad? Gente, ¿verdad? Que empieza a hacer maldad, maldades entre propios familiares, maldades entre conocidos. La mayoría de problemas son entre personas que se conocen y a pesar de que los conocen como que no hay prudencia, aumenta la maldad. La palabra nos dice que la maldad va a aumentar. Por eso es importante que nosotros andemos, que nos fijemos cómo andemos, ¿verdad? Y que andemos con sabiduría. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículos del 12 al 13, ahí dice que se va a multiplicar la maldad. Y al pasar eso, dice que la fe de nosotros se va a enfriar. Tenemos que tener cuidado de ver cómo andamos y que nuestra fe no decaiga. ¿Por qué? A causa de que la maldad se multiplica. Muchos van a dejar de creer en Dios, ¿verdad? Dice Mateo 24, 12 y 13, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros tenemos que perseverar, tenemos que, a pesar de las situaciones difíciles, seguir adelante, seguir trabajando para la obra de Dios, seguir trabajando para nosotros mismos, conocer de la palabra de Dios para que esa enseñanza aumente nuestra fe y nosotros seamos cada día mejores personas. Este segundo versículo, el que dice redimiendo bien el tiempo, pues habla realmente de que tenemos que cuidar nuestro tiempo, ¿verdad? Para todo dice la palabra que hay un tiempo y cada oportunidad que nos surge en nuestra vida, nosotros tenemos que estar atentos y tenemos que cuidar esas oportunidades. A todos nosotros se nos han dado oportunidades de diferente forma. Unos a lo mejor tienen más oportunidades que otros, algunos han abierto su propio camino para bien, otros lamentablemente hemos perdido mucho tiempo sin aportar ningún beneficio para nosotros mismos o un beneficio para los demás, sobre todo en el reino de Dios, ¿verdad? No, Dios quiere que trabajemos para su obra. Todo lo que nosotros hagamos en esta tierra para el reino de Dios, dice la palabra que tendrá recompensa en el día postrero, ¿verdad? Cuando estemos delante de Dios. Algunas traducciones bíblicas acerca de que veamos, ¿verdad? Que cuidemos bien el tiempo, hablan de la expresión de redimir el tiempo. Dicen, viendo cómo redimir el tiempo. ¿Qué significa redimir? Pues volver a comprar ese tiempo perdido. Así como Jesús hizo con nosotros, nosotros también debemos de pagar ese precio para liberar nuestro tiempo, ¿verdad? De todo poder maligno, de todo poder que esclaviza el mundo. Recordemos que dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, ¿verdad? Que están en el aire. Nuestra lucha es contra esas cosas, no contra los humanos. Entonces, debemos de buscar hoy mismo la sabiduría de Dios para que nosotros podamos administrar nuestro tiempo. Nuestro tiempo es valioso, hermanos. Dios nos ha dado ese tiempo, entonces tenemos que redimir nuestro tiempo con inteligencia. ¿Y cómo sabemos cómo redimirlo? La palabra de Dios nos dice en Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tú le pides a Dios sabiduría y Dios te la da. Tú tienes que creer que Dios te puede dar esa sabiduría. ¿Y cómo te la va a dar? Cuando tú busques, ¿verdad? Lo que está escrito en la palabra de Dios. La sabiduría de Dios es bendición y es para hacer cosas agradables delante de Dios, cosas buenas. ¿Y cómo es la sabiduría de Dios? Ahí mismo en Santiago capítulo 3, versículo 17, dice la palabra, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. O sea, la sabiduría es
pura, no es adulterada, ¿verdad? No tiene cosas buenas y malas. La sabiduría de Dios es buena, es primeramente pura, después es pacífica, después es amable, después es benigna, después es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Así debe ser también el conocimiento que nosotros tengamos. Debe ser un conocimiento bueno, ¿verdad? Benigno, pacífico, amable, de buenos frutos, sin incertidumbres o sin dudas, ¿verdad? Sin hipocresía. Esa es la sabiduría que Dios nos da. Y sabemos que los tiempos, en la palabra nos dice que para todo hay un tiempo, entonces tenemos que cuidar esos tiempos. Donde habla de los tiempos, lo habla en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículos del 1 al 7, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Eso nos pasó en la pandemia, ¿verdad? Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Aquí vemos que la palabra nos enseña que para todo hay un tiempo. Muchos leemos esto en algún funeral o en alguna situación, pero mientras vivimos también hay tiempos, hermanos, y nosotros tenemos que saber redimir el tiempo, como dice la palabra. Sabemos que Dios hizo todo, ¿verdad? Todas las cosas, todo esto, lo que estamos aquí, los que estamos, todo lo material, todos nosotros fuimos hechos por Dios. Por la palabra de Dios fuimos hechos todos, ¿verdad? Él habló y fue hecho, ¿verdad? Todo lo hizo Dios. Dice la palabra aquí en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Quién? Dios, ¿verdad? Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, ha puesto eternidad en nuestro corazón. Dios nos ha dado la oportunidad de que nosotros podamos ser eternos. Y dice así la palabra: sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha hecho cosas hermosas, dice la palabra aquí en Eclesiastés 3:11, y nosotros como hombres no alcanzamos a entender todo lo que Dios ha hecho para nosotros, ¿verdad? Desde el principio hasta el fin, Dios ya tenía un plan y Él ya tenía algo para bendecirnos a cada uno de nosotros. Así que nosotros tenemos, hermanos, que reflexionar nuestros tiempos, reflexionar y evaluar cómo y dónde, ¿verdad?, perdemos nuestro tiempo. Está bien que tengamos un tiempo de diversión, un tiempo de distracción, pero también tenemos que tener un tiempo para reflexionar en la palabra de Dios, para reflexionar, hacer buenas obras, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar nota de esos tiempos y tener cuidado. No perdamos el tiempo en cosas triviales, cosas que no tienen mucha importancia, ¿verdad? Mejor rescatemos ese tiempo y hagamos cosas agradables delante de Dios. Rescata, por ejemplo, tiempo perdido frente a la televisión. A veces estamos viendo novelas, estamos viendo otras cosas, que no es malo siempre y cuando tengamos un equilibrio, pero primero invierte tiempo en las cosas de Dios. Invierte primero en Dios antes que en la televisión, invierte primero en Dios antes que en las redes sociales, invierte primero en Dios antes que con otras distracciones que no tienen la importancia de la que tiene Dios. Así como la palabra nos dice que debemos amar a Dios, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, toda nuestra mente y toda nuestra alma, así también tenemos que tener primero un tiempo para Dios. Cuando te levantas, dale gracias a Dios. Cuando te acuestas, dale gracias a Dios por este día que pasó. Y así, siempre dándole gracias a Dios en todo, porque Él nos hizo a nosotros, dice la palabra, y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, todo lo que nosotros hagamos debe de girar en torno a las cosas de Dios. Debe ser nuestro principal propósito, dando gracias a Dios en todo, ¿verdad? Hagamos cosas útiles para Dios, hagamos cosas útiles para la sociedad, tratemos de estudiar, tratemos de trabajar,
aprender algo nuevo, ¿verdad? No sé, una artesanía, un idioma, tocar un instrumento, aprender un oficio, siempre hacer algo, ¿verdad? En las cosas de Dios, busca un voluntariado, ¿verdad? Trabaja para la obra de Dios, sigue adelante, siempre dando ejemplo de cosas buenas, que la gente vea que las cosas que tú haces son buenas y que sabiendo que las cosas que hacemos son buenas es porque vienen de Dios. Entonces, tratemos de reprogramarnos este año 2025 con toda buena intención, tomando conciencia sobre en dónde invertimos nosotros nuestro tiempo. La palabra nos dice que andemos como hijos de luz. ¿Y qué es la luz? Nosotros sabemos que la luz es Jesucristo. Hay muchos ejemplos acerca de la luz. No hablo de una luz física, ¿verdad? Sino una luz de bendición, una luz de sabiduría. Esa luz es Dios. Vamos a leer Isaías 60. Ahí habla acerca de esa luz, ¿verdad? Isaías 60, versículos del 1 al 3 dice: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es esa luz que nosotros tenemos que buscar y que esa luz nazca sobre cada uno de nosotros. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Eso es lo que hablamos de que los días cada vez, ¿verdad? Se multiplica la maldad. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esa luz es Dios, esa luz es Jesucristo. Esa luz es la que vino al mundo para alumbrarnos a ti y a mí, alumbrar a todos. Juan 3:19 dice así la palabra en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si tú haces cosas buenas, son cosas hechas en Dios, son cosas hechas o agradables delante de Dios, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros conocemos de Dios debe de ser de bendición, debe de ser de luz para otros. Lo que conocemos de Dios debe ser para compartirlo, para ayudar a otros. ¿Qué dice la palabra en Mateo, capítulo 5, versículos del 15 al 16? Dice así la palabra de Dios. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Pero repito otra vez, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa luz es la que nosotros tenemos que compartir a todos los demás, ¿verdad? Hablarles de Dios, hablarles de la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Sí? Tenemos que compartirlo. De lo que nosotros recibimos, de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Aquí en Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que ser justos delante de Dios y dar testimonio, ¿verdad?, de la palabra de Dios para que podamos entrar en el reino de los cielos. Dios está con nosotros, el reino de los cielos se acercó a nosotros. Son tiempos donde nosotros podemos buscar a Dios y encontrarlo fácilmente. La palabra dice que busquemos a Dios, ¿verdad? Que lo busquemos y que honremos lo que dice, todo lo que dice en su palabra. En Isaías 61, versículos del 1 al 3 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, está sobre ti,
está sobre mí, está sobre todos los que le buscamos. Dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya, ¿verdad? Todo lo que hacemos es para gloria a Dios. Todo lo que hacemos es para bendecir a Dios. Y sabemos que Dios está ahí, ¿verdad? Y sus misericordias son nuevas cada día. Son tiempos donde el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Aprovechemos esos tiempos para buscar de Dios. Isaías 55 también dice que hay misericordia gratuita para todos. O sea, no tiene precio, ¿verdad? La misericordia de Dios, Dios la da gratis. Solo tenemos que buscarla y Dios nos bendice. Creer, ¿verdad? En todas sus promesas. Dice así Isaías 55:1. Dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Es una honra que nosotros conozcamos el Evangelio, hermanas y hermanas. No todos la reciben, no todos creen, ¿verdad?, en el amor de Dios. Nosotros tenemos ese privilegio, somos honrados. Dice el versículo 6, Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios nos perdona toda falta si nosotros le buscamos de corazón, si confesamos nuestras faltas y nos apartamos, Dios nos perdona, ¿verdad? Entonces, la misericordia de Dios está sobre nosotros. Hay tiempos, ¿verdad? Es el tiempo de que nosotros busquemos de Dios. El apóstol Pablo nos dice aquí en el libro de Efesios, donde leímos nosotros, ¿verdad? Efesios capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1. También nos habla de que andemos como hijos de luz. ¿Qué significa eso? Que andemos como hijos de Dios. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así también nosotros, que seamos ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Antes éramos, ¿verdad?, tinieblas, pero ahora somos luz, porque aceptamos a Cristo, conocimos de Dios, somos nuevas criaturas. Entonces la palabra nos invita que andemos como nuevas criaturas, que andemos como hijos de luz, hijos de Dios. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Cuando te quieren hablar cosas que no son de acuerdo a lo que
Dios nos enseña o no son agradables a Dios, reprende esas obras, reprende esas cosas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que andemos como hijos de luz, que andemos, ¿verdad? Como hijos suyos, dando testimonio de todo lo que nos enseña la palabra. Aunque andemos pasando, ¿verdad? Problemas, siempre estemos confiados que Dios está con nosotros. Porque para los que amamos a Dios, dice la palabra, que todo lo que nos pasa es para bien, todo es para bendición, todo es para sabiduría, todo es con algún propósito. Porque somos hijos de Dios, Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Entonces siempre estemos pidiéndole a Dios, dándole gracias a Dios en todo y andemos caminando, ¿verdad? Como hijos de luz. La sabiduría, ¿verdad? Viene de Dios y esta es la que nos va a guiar y nos va a dirigir. A pesar de que andemos, como dice la palabra en Salmo 23, aunque andemos en valle de sombra o de muerte, Dios estará con nosotros. Tenemos que entender eso y tenemos que andar, ¿verdad? Siempre dándole gracias a Dios en todo, pase lo que pase, hermanos. Esta es la reflexión del día de hoy. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias por esta reflexión, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, sabiamente, aprovechando, Señor, todas tus enseñanzas y aprovechando nuestro tiempo, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser sabios como Jesucristo lo fue, que aprovechó bien el tiempo. En 3 años, de una manera productiva, nos dejó el Evangelio, nos dejó su bendición y nos dejó todas estas enseñanzas y trabajó, Señor, para su gloria, Padre. Ayúdanos, Señor, a nosotros también a trabajar para no perder el tiempo, tiempo que tú nos has dado, Señor, para poder conocerte, para poder conocer de tu palabra y trabajar, Señor, para tu obra. Ayúdanos, Padre, a invertir ese tiempo en tu obra, no en cosas sin valor. Ayúdanos, Padre, a poner los ojos en Cristo Jesús y aprender de ti, Señor Jesús, cómo a trabajar, cómo hacer las cosas, Señor. Cómo redimir el tiempo, cómo trabajar nuestro tiempo. Tiempo que tú nos has dado, Señor, para vivir, tiempo que tú nos has dado para cumplir tu voluntad. Tiempo que tú nos has dado, Señor, para poder nosotros trabajar para tu obra, Señor. Tiempo que nos has dado y que no nos has dejado solos, Padre. Tú has mandado a tu Espíritu Santo para que nos guíe y nos dirija en todo. La palabra dice que no estaremos solos, que tú mandaste un ayudador, un paracleto, para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh Espíritu Santo, ayúdanos, por favor, y muéstranos, Señor, cuando estamos perdiendo el tiempo, Señor. Háblanos y dinos, Padre, cuando invertimos tiempo en cosas que no valen la pena. Ayúdanos, Señor, a redimir ese tiempo. Háblanos, oh Espíritu Santo, cuando estamos generando contiendas, cuando estamos haciendo divisiones, cuando estamos haciendo cosas que no son agradables delante de Dios, Padre. Ayúdanos, Señor, para usar nuestro tiempo de la mejor manera, sirviéndote, Señor, y haciendo cosas buenas para tu obra en este mundo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre. Síguenos guiando, síguenos dirigiendo. Bendice al Ministerio Casés en la Ciudad de México, Señor. Que estén todos unánimes, juntos, Padre, trabajando para tu obra, redimiendo ese tiempo, Señor. También bendice al Ministerio Casesa en la ciudad de San Martín, Padre. Que estén ellos también unánimes, Señor, Padre, para trabajar para tu obra, Señor. Bendice al Ministerio Casesa en la ciudad de Puebla también, Señor, que estén unánimes, trabajando para tu obra, Señor, redimiendo el tiempo, Padre, porque los días, Señor, cada vez son más cortos, Señor. Se empieza a multiplicar la maldad, Padre, pero sabemos que nosotros tenemos que trabajar para tu obra, Señor. Que toda obra que no es de acuerdo, Señor, a tu voluntad, Padre, dice tu palabra, que no participemos en ella, sino que más bien las reprendamos, Señor. Ayúdanos, Padre,
a poder reprender toda cosa incorrecta delante de ti. Ayúdanos, Padre, a poder reprender toda obra, Señor, que no va de acuerdo con lo que enseña tu palabra, Señor. Nosotros te damos gracias, Padre, por todas tus bendiciones, Señor, en este día y siempre, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Excelente día, hermanos.